Imaginen esto. Moscú, noche cerrada, luces tenues sobre el Kremlin. En una sala de reuniones, los mapas de Europa se extienden como un tablero de ajedrez. Y justo allí, entre líneas rojas y flechas de ataque, hay un nombre que siempre aparece subrayado. Polonia. No es Ucrania ni Finlandia ni los estados bálticos. Es Polonia, el país que más preocupa al Estado Mayor ruso. ¿Por qué? Porque mientras Rusia se desgasta en Ucrania, Polonia está construyendo algo que cambia el equilibrio militar de todo el continente. Hoy, Varsovia no es solo un socio de la OTAN, es su nuevo músculo terrestre, un país que ha aprendido de cada derrota, de cada invasión, y que ahora se prepara para lo que muchos analistas llaman el muro de acero del Este. En los próximos minutos veremos por qué Polonia se ha convertido en la obsesión de Moscú, cómo está formando el ejército más moderno de Europa, y por qué su poder puede redefinir el futuro de la guerra en el continente. Para entender por qué Polonia es hoy la mayor pesadilla de Moscú, hay que mirar más allá del mapa y pensar en algo más profundo: la memoria histórica. Rusia y Polonia no son simples vecinos, son rivales que se han enfrentado una y otra vez durante más de 4 siglos. Y cada uno de esos choques dejó cicatrices que todavía definen su política y su identidad. En el siglo XVII Polonia llegó a conquistar Moscú. Fue un golpe humillante para los zares, una afrenta que Rusia nunca olvidó. Luego vino la venganza. Las particiones del siglo XVIII, cuando Polonia desapareció del mapa europeo. En 1939, Stalin repitió la jugada junto a Hitler, dividiendo otra vez el país. Y después de la Segunda Guerra Mundial, Polonia quedó bajo dominio soviético durante 40 años. Para Moscú, Polonia fue siempre el campo de batalla ideal, lo bastante cerca para controlar, lo bastante rebelde para temer. Pero ese patrón se rompió. Desde su ingreso a la OTAN en 1999, Polonia entendió algo que muchos en Europa tardaron en aceptar. La amenaza rusa no había desaparecido, solo había cambiado de forma. Cuando otros recortaban presupuestos de defensa, Varsovia los aumentaba. Mientras Alemania apostaba por el diálogo, Polonia construía búnkeres. Y cuando Rusia invadió Ucrania, Polonia ya estaba lista. Hoy, su política es simple. Si la historia siempre repite las invasiones, esta vez no esperarán a ser las víctimas. Varsovia se está convirtiendo en el nuevo centro militar de Europa, con un ejército en expansión, bases de la OTAN reforzadas y una industria armamentista que crece a un ritmo que ni Moscú ni Berlín pueden igualar. La pregunta ya no es si Polonia podría resistir una agresión rusa, sino si está dispuesta a detenerla antes de que empiece. En un continente acostumbrado a la diplomacia, Polonia eligió otro camino: la disuasión absoluta, respaldada por fuerza real. Y eso para Moscú es más inquietante que cualquier discurso de Bruselas. La posición geográfica de Polonia es, al mismo tiempo, su mayor debilidad y su mayor ventaja. Situada en el corazón del llano europeo, sin montañas ni grandes obstáculos naturales, el país es un corredor natural entre el este y el oeste. Por allí marcharon los ejércitos de Napoleón, los tanques de Hitler y las divisiones soviéticas. Es una ruta tan abierta que los estrategas la llaman la autopista de las invasiones. Por eso, para los generales rusos, Polonia no es solo un vecino. Es la puerta de entrada o de salida del poder europeo. Si Rusia logra controlarla, puede presionar directamente a Alemania y al resto del continente. Si la pierde, queda expuesta en su propio flanco occidental. En esa tensión se resume toda la historia militar del este de Europa. Hoy, el punto más sensible de ese tablero es el corredor de Suwałki, una franja de apenas 65 kilómetros que conecta Polonia con Lituania y separa el enclave ruso de Kaliningrado de Bielorrusia. Es un espacio estrecho, plano y vulnerable. Si Rusia lograra ocuparlo, cortaría por completo la conexión terrestre entre los países bálticos y el resto de la OTAN. Varsovia lo sabe. Defender ese corredor es defender la credibilidad de toda la alianza. Desde 2022, esa percepción se transformó en doctrina. Polonia amplió su ejército, reforzó sus bases al este y convirtió su territorio en el principal corredor logístico de la guerra en Ucrania. Cada tanque occidental, cada sistema HIMARS, cada convoy de municiones pasa antes por suelo polaco. Sin Polonia, el esfuerzo bélico ucraniano simplemente no podría sostenerse. Esa realidad coloca a Varsovia en una posición estratégica inédita. Es simultáneamente frontera, escudo y retaguardia. Un papel que antes desempeñaban países más grandes, como Alemania o Francia, y que ahora recae en un estado que no llega a 40 millones de habitantes pero actúa como si tuviera 100. Lo más notable es que esta transformación no responde solo al miedo, sino a una visión. Polonia aspira a ser el centro militar de la nueva Europa, el país que garantice que la OTAN pueda reaccionar sin depender del lento consenso político de Bruselas. Su mensaje es claro:
Si Rusia cruza una frontera, la respuesta no se decidirá en una cumbre diplomática, sino en un cuartel polaco. Esa mentalidad, mezcla de orgullo histórico, resentimiento y cálculo geopolítico, explica por qué Moscú observa a Varsovia con tanta desconfianza. Rusia ya no ve a Polonia como una simple línea en el mapa, sino como la base avanzada de una OTAN más agresiva, decidida y cercana que nunca. La transformación militar de Polonia no es simbólica, es una reconfiguración total de su fuerza armada. Varsovia pasó de tener un ejército de posguerra, limitado y con equipamiento soviético, a diseñar uno de los programas de modernización más ambiciosos de Europa. El plan es claro: un ejército de 300.000 efectivos, el doble del tamaño actual de Alemania. Pero la diferencia no está solo en los números, sino en la mentalidad. Polonia no busca una fuerza ligera ni disuasiva, busca una fuerza terrestre capaz de detener a Rusia en combate real. Y lo está logrando con una mezcla de compras masivas, alianzas estratégicas y una industria que empieza a despertar. En apenas 3 años, Varsovia firmó contratos que suman más de 60.000 millones de dólares. De Corea del Sur adquirió 1.000 tanques K2 Black Panther y 600 obuses K9 Thunder, con producción parcial dentro del propio país. De Estados Unidos compró 250 Abrams, 96 helicópteros Apache, 32 cazas F-35 y lanzadores HIMARS capaces de alcanzar objetivos a 300 kilómetros. El resultado será en pocos años la mayor fuerza blindada de la Unión Europea. Pero las compras son solo una parte del plan. Polonia está construyendo una red de defensa integrada, con misiles Patriot, sistemas de radar israelíes y una capa de drones nacionales diseñados para vigilancia y ataque. A esto se suma la ampliación del servicio militar, nuevas unidades en el este y la creación de una fuerza territorial de reserva, preparada para movilizar a cientos de miles de ciudadanos en caso de invasión. En el plano político, Polonia ha reforzado su papel dentro de la OTAN. Ha logrado que el mando logístico de la Alianza para el Flanco Oriental se establezca en su territorio y ha convertido su frontera oriental en un laboratorio de cooperación militar. Con Estados Unidos mantiene una relación privilegiada. Más de 10.000 soldados estadounidenses operan de forma rotativa en suelo polaco, con bases y depósitos permanentes de equipo pesado. Esa alianza va más allá de la defensa. Varsovia se está convirtiendo en el hub logístico del Atlántico al Dnieper, gestionando el flujo de armas, combustible y asistencia que sostiene a Ucrania. Y en ese proceso, está ganando algo que ninguna capital europea tuvo durante décadas: influencia real sobre la estrategia militar occidental. Moscú, por su parte, observa con alarma. Mientras sus propias reservas se agotan en Ucrania, ve a Polonia reemplazar cada tanque soviético por un modelo occidental, cada radar viejo por uno digital, cada debilidad por una fortaleza. Y entiende que ese cambio no es temporal. Polonia ya no se prepara para una guerra hipotética. Se prepara para ser el muro que detenga a Rusia si la historia vuelve a repetirse. Pero detrás de esta carrera armamentista hay algo más profundo que tanques o misiles. Lo que realmente inquieta al Kremlin no son las cifras, sino la determinación polaca. En Moscú saben que ningún país europeo ha asumido con tanta claridad que la guerra en Ucrania podría no ser la última. Mientras muchos en Europa aún hablan de paz y diplomacia, Polonia entrena para el peor escenario. Su doctrina es directa: prepararse para lo inevitable. Y eso cambia todo el equilibrio de poder. Si mañana estallara un conflicto directo, Polonia sería el primer frente, pero también la primera línea de fuego de la OTAN. Y ese papel, lejos de asustarla, parece impulsarla. Varsovia está construyendo una fuerza pensada no para resistir semanas, sino para contraatacar desde el primer día. Rusia lo sabe, y por primera vez en décadas el miedo en Moscú no viene del oeste, sino del centro de Europa. Hoy, Polonia no solo se rearma, redefine su papel dentro de Europa. Mientras la mayoría de los países de la OTAN aún discuten cómo aumentar su gasto en defensa, Varsovia ya supera el 4% de su PIB militar. Su gobierno apuesta por un modelo de seguridad total. Defensa, energía y ciberespacio unidos bajo una sola estrategia. Esa visión ha convertido a Polonia en el motor del este europeo. Apoya a Ucrania sin titubeos, presiona a Alemania para acelerar su rearmamento y busca liderar una nueva coalición regional junto a los países bálticos, Chequia y Rumanía. En los hechos, está construyendo una mini-OTAN del este, capaz de actuar incluso si Bruselas duda. En los próximos años, Varsovia espera completar su modernización total y alcanzar plena interoperabilidad con las fuerzas estadounidenses. Su objetivo es claro: ser la principal potencia terrestre del continente. Y cuando eso ocurra, Rusia ya no verá en Polonia un simple obstáculo, sino un adversario capaz de devolver cada golpe con el doble de fuerza. Polonia ha dejado de ser la víctima recurrente de la historia para convertirse en su arquitecto.
En un continente que durante décadas confió en tratados y discursos, Varsovia apostó por blindarse con acero, alianzas y voluntad. Hoy, cuando Moscú mira hacia el oeste, ya no ve una frontera frágil, sino una muralla moderna y decidida. La lección es clara. La seguridad europea ya no se define en Berlín ni en Bruselas, sino en Varsovia. Porque en el siglo XXI, el poder no será de quien hable más fuerte, sino de quien esté preparado para resistir. Y si es necesario, para golpear primero.